En este video voy a compartir ideas alrededor de dos conceptos de educación matemática que son potencial matemático de consignas y actividad matemática del alumno, entendiendo que pueden ser útiles a la hora de pensar en la clase de matemática, tanto para docentes en ejercicio como para estudiantes de profesorados de matemática. Para eso quiero contar algunos puntos de partida que dan sentido a considerar uno de estos conceptos. Mencionaré qué abarca cada uno de ellos y voy a dejar indicaciones de dónde hay más información y ejemplos que no voy a incluir aquí. Cuando uno piensa en la formación de un estudiante en matemática, la formación en matemática de un estudiante, en general las líneas vigentes hoy en día de educación matemática, todas de corte constructivista, comparten que en alguna medida el trabajo que el profesor le tendría que ofrecer a los estudiantes en las clases debería en algún punto aproximarse al quehacer del matemático, en el sentido de ponerlo en un rol activo a trabajar con cuestiones que no sabe cómo se resuelven, para que argumente, para que resuelva problemas, para que modelice, para que comunique lo que encuentra tanto en lenguaje natural como simbólico, es decir, tareas que son típicas del quehacer del matemático, con contenidos que por supuesto van a ser distantes de aquellos contenidos con los que el matemático trabaja. Y cuando uno piensa en las clases, en general, en estas líneas constructivistas de educación matemática, todas ellas comparten que el estudiante tiene que tener un rol activo, donde activo tendría uno que entenderlo más que haciendo cosas, tomando decisiones. Es decir, uno podría tener a un estudiante activo resolviendo mecánicamente una larga lista de actividades, y esto no es a lo que apunta este rol activo, por eso la aclaración de ser activo, tomando decisiones, explorando, tratando de argumentar, debatiendo con otros, comunicando. En este sentido, estas cuestiones van a estar configurando uno de estos conceptos que voy a presentar aquí, que es el de la actividad matemática que un estudiante realiza en una clase, que se querría que sea valiosa en un sentido en el que ahora voy a precisar. Pero digo esto, antes de empezar a trabajar con estas ideas, estas dos cuestiones vistas como puntos de partida ponen énfasis en lograr esta actividad matemática valiosa. Ahora, ¿por qué considerar estos conceptos cuando uno piensa en una clase de matemática? El profesor en realidad, cuando diseña sus clases, piensa justamente en los estudiantes y en que quisiera que ellos desarrollen este tipo de actividad matemática valiosa, entendida con estas dos viñetas que estaban en la diapositiva anterior. Entonces, si el profesor tiene esa perspectiva, tiene esa meta de lograr que el alumno realice una actividad matemática valiosa, entonces en el momento de pensar su clase, él va a tener que elegir con qué tipo de actividades, con qué tipo de consignas, de ejercicios, de enunciados trabajar, qué tipo de actividades plantear en la clase. Esto va a tener que ver con el potencial matemático, concepto que ahora voy a estar definiendo aquí, y que se va a circunscribir a un análisis de consignas, que es previo a entrar a la clase, es decir, es una anticipación, es analizar el potencial matemático, concepto que ahora definiré. Lo hace el profesor en el momento en el que planifica su clase, en el que anticipa qué quiere trabajar con los alumnos y de qué modo. Ahí nos va a estar aplicando el concepto de potencial matemático de consignas, a diferencia del concepto de actividad matemática del estudiante, que la vamos a querer valiosa y que va a estar como ceñido en alguna medida o también regido por la gestión de la clase que el profesor proponga cuando entre al aula. Entonces, hay como una primera distinción en potencial matemático, solo aplica consignas y lo maneja el profesor anticipándose a la clase. Y la actividad matemática la voy a ver en la clase cuando, a través de la gestión de la clase, el profesor lleva esas consignas previamente diseñadas y las pone en escena. Esto es como un panorama que ahora me permite detallar cada uno de estos conceptos. ¿Qué dos cuestiones son centrales para entender a qué se refiere el potencial matemático de una consigna? La idea del potencial matemático de una consigna, si nosotros pensamos en el profesor
anticipándose a la clase y diseñando el material que va a querer llevar a la clase, el concepto este nos permite tener una mirada crítica sobre los ejercicios, las actividades, las consignas que luego voy a entrar al aula. Y entonces miraríamos dos cuestiones: las posibilidades de exploración que la consigna habilita o no habilita, y las posibilidades de argumentar y con qué tipo de argumento los estudiantes estarían abordando la actividad que doy. Con posibilidades de exploración que la consigna habilita, me refiero centralmente a que, por una parte, permita ese enunciado, esa actividad, distintas formas de ser resuelta. Y por otra parte, que no tenga en la enunciación, en el enunciado, guiado o pautado los pasos que hay que seguir para resolverla. Cuanta más posibilidad de exploración, cuanto más abierto sea, cuanto menos pautas haya, más riqueza habrá en el tipo del quehacer matemático si esta resolución queda en manos del estudiante, porque le va a tocar al alumno explorar, analizar, descartar caminos, argumentar. Y las posibilidades de argumentación que uno termina detallando, no solamente dice sí, esta consigna habilita la argumentación, sino dice qué tipo de argumentación, porque tiene que ver con estas cuestiones que son centrales en la matemática, como lo son la exploración y la argumentación en particular, con la forma como de validar el conocimiento y de crear conocimiento en matemática. Fíjense que esto obliga a que el estudiante organice la exploración, ponga en juego estrategias, decida formas de argumentar, o sea, estas cuestiones que son las que se asocian con el quehacer del matemático que recién mencionaba, que está en los puntos de partida de casi cualquier enfoque constructivista de educación matemática. Y hay un matiz que en los ejemplos que voy a dejar indicado dónde están, se va a ver, es que la redacción de ese enunciado, la redacción de la consigna incide mucho en qué posibilidades doy o no doy de argumentar y de explorar. Cuando uno quiere valorar el potencial matemático de una consigna, se abre como una gama de blancos a negros y grises intermedios. Desde un extremo en el que la consigna no da ningún tipo de posibilidades de argumentar ni de explorar, o sea, es una consigna completamente cerrada, con un único camino para resolverlo, o con un camino absolutamente guiado, donde o se hace eso y se resuelve, o no hay otra cosa para hacer, hasta el otro extremo, que es una consigna que da posibilidades de argumentar de distinto modo, de explorar, que tiene distintas formas de resolverse, que no está guiada, y en el medio los grises. Esto nos pone en estos extremos en una valoración de pobre a rico. El nombre acá no interesa nada. Lo que interesa es que el profesor tenga claro cómo son sus actividades antes de ir a clase. Sobre todo porque estos grises, lo que queda en el medio, nos permitiría reformular las consignas y mejorarlas, aumentándole el potencial matemático. Mejorándolas significaría o dando más posibilidades de explorar, o quitando la guía que indica pasos que se pueden seguir, o aumentando los modos para que se pueda argumentar. No interesa tanto la denominación como que el profesor tenga claridad en qué tan rica en potencial matemático son las consignas que va a llevar al aula. Sigo y ahí se va a ver cómo esto entra en juego con esta actividad que el estudiante va a estar haciendo. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿basta con que el profesor tenga muy buenas consignas? Donde con buenas consignas me refiero a consignas que tienen alto potencial matemático, es decir, que me dio rico este análisis previo. Y la respuesta es que no. O sea, no garantiza que el profesor haya seleccionado o diseñado consignas con alto potencial matemático, que cuando llegue al aula el estudiante realice una actividad matemática valiosa. Y si tuviera consignas con potencial matemático bajo y el profesor estuviera alertado de esa situación, en el aula podría generar con preguntas y con cuestionamientos actividades siguientes a esa consigna inicial que tiene bajo potencial matemático para enriquecer el trabajo con los estudiantes.
En realidad, lo que falta, y por eso es que no basta solamente tener diseñadas o encontradas consignas con un alto potencial matemático, lo que falta es decidir cómo las voy a usar en la clase, qué lugar le voy a dar al estudiante para que trabaje con estas consignas y qué tan valioso es el objetivo de aprendizaje que el docente se puso para sus estudiantes. Es decir, el objetivo que el profesor espera que el alumno alcance y que para eso le da estas consignas previamente analizadas. Aparece un concepto clave que es el concepto de tarea, entendida la tarea como una terna en la que uno establece o explicita un contexto en donde detallamos qué cuestiones saben los estudiantes, qué conocimientos han adquirido previamente, cuál es la forma de trabajar a la que vienen acostumbrados, si cuentan o no con acceso a calculadoras, computadoras, internet, cuál es el objetivo que para ese contexto el profesor se pone, objetivo pensado en términos de aprendizaje de sus alumnos, es decir, en ese contexto donde los estudiantes saben y no saben tales cosas, vienen trabajando de una cierta forma, disponen de tales recursos, ¿qué objetivo el profesor se pone para que sus estudiantes alcancen? ¿Y qué consigna promueve o él cree que va a promover el aprendizaje de ese objetivo o el alcance de ese objetivo? Consigna que viene incluida o viene incluida en el contexto la modalidad con la que se va a trabajar en la clase. Estas tres cosas constituyen una tarea y tendrían que estar en un todo coherente. Es decir, la consigna efectivamente debería obligar a alcanzar el objetivo o aproximarse al objetivo. Esto significa que si el estudiante realiza la consigna, es como que no tiene escapatoria y estaría acercándose a ese objetivo de aprendizaje que el docente anticipó. Y también es coherente para el contexto el planteo de la consigna y para el contexto el planteo del objetivo. Sobre esto también hay ejemplos en la referencia que voy a dejar hacia el final. ¿Por qué traigo esto a escena aquí? Porque la consigna es la consigna sobre la cual uno como profe puede anticiparle el potencial matemático. Puedo hacer un análisis y saber si el potencial matemático de esta consigna es o no rico, pero solo cuando entiendo la tarea, es decir, cuando entiendo en qué contexto y para qué objetivo está esa consigna y cuál va a ser la modalidad de trabajo de la consigna, voy a poder darme cuenta si el profesor está anticipando una actividad matemática valiosa para los estudiantes. Entonces, ¿qué abarca el concepto de actividad matemática del alumno? Se refiere a lo que el estudiante trabaja, produce, realiza, reflexiona matemáticamente hablando. Y lo que nos interesa es la actividad matemática que hacen los estudiantes en nuestra clase, porque de hecho ellos podrían trabajar con matemática en la casa, pero nosotros como profe tenemos la intencionalidad de que desarrollen esa actividad o realicen esa actividad matemática valiosa para ellos. Y entonces las observaciones que quisiera resaltar aquí es que uno encuentra o uno puede comprender qué tipo de actividad matemática están haciendo los estudiantes cuando miro una clase y veo cómo es que trabajan, producen matemática y también en resoluciones que eventualmente podrían hacer en una casa, en tareas domiciliarias, uno ahí puede ver riqueza matemática que está como constituida en este concepto. También se podría ver en una planificación del profesor. Y lo que veníamos diciendo es que las consignas que tienen un potencial matemático rico no garantizan una actividad matemática valiosa. ¿Cuándo es valiosa la actividad matemática que realiza el alumno? Tenemos estas tres cuestiones que tendríamos que estar mirando. Primero, plantearnos una consigna que no tenga un potencial matemático pobre, porque si el potencial matemático ya de movida es pobre, por más que en la clase ponga un modo de trabajo o un objetivo valioso, seguramente con una consigna que sea pobre en este sentido no se puede alcanzar. Entonces uno quisiera partir de un enunciado, de una actividad que no sea tan pobre en términos de exploración y de argumentación. Esa es una de las condiciones. Otra de las condiciones es que el rol que el docente le asigne al estudiante sea activo.
Esto significa que quien trabaje con esa resolución de la consigna sea el alumno. No sea cosa que el docente tiene una consigna fabulosa, con un potencial matemático altísimo, entra al aula y la resuelve él en el pizarrón, y el estudiante directamente no hace ningún tipo de actividad matemática. Y también uno pretende, al menos algunas veces, que los objetivos de aprendizaje que el docente persigue y para el cual o para los cuales eligió esa consigna sean cognitivamente exigentes. Es decir, no demanden un esfuerzo bajo a nivel cognitivo. ¿Cómo valoramos esta actividad matemática del alumno? Nuevamente, como en extremos, y nuevamente no interesan los nombres, y solamente nos interesa poder anticiparnos y poder eventualmente mejorar el diseño de nuestras clases para enriquecer la actividad matemática del alumno. En un extremo vamos a tener consignas con potencial matemático pobre, un rol pasivo del estudiante, o activo pero replicando algún tipo de procedimiento, o también objetivos que no sean cognitivamente exigentes. Y en el otro extremo, del blanco al negro, lo opuesto, potencial matemático que no sea pobre, un rol activo tomando decisiones del estudiante, y un objetivo de aprendizaje cognitivamente exigente. Esto da valoraciones extremas, una actividad matemática valiosa o una actividad matemática baja o pobre, insisto en que el nombre no interesa, y los casos intermedios que nos permiten, si entendemos qué es lo que nos está fallando para estar como acercándonos al caso del valioso, eventualmente poder mejorar o la propuesta de gestión de la clase, o la consigna, o el objetivo. Cosas para pensar. Cuando uno analiza el potencial matemático antes de ir a una clase, nos permite mejorar consignas y llegar mejor armados a la clase, con consignas que sabemos que están buenas si las gestionamos bien. Entonces, esto nos permite anticipar la riqueza o no del trabajo que el estudiante va a estar haciendo en el aula. Y como decía, no basta tener consignas con alto potencial matemático, hay que dedicarse a mirar estas tareas, es decir, para el contexto de mis alumnos en mi curso, donde yo sé que saben que no, cómo vienen trabajando, que la consigna responda a un objetivo coherente con ese contexto y cognitivamente exigente. Y yo diría que uno, en alguna medida, tendría que intentar no resignar una actividad valiosa de nuestros estudiantes, porque es lo que se están llevando de las clases de matemática. Este texto está disponible en internet, lo buscan con el nombre Perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática. Ahí van a encontrar ejemplos de análisis de potencial matemático, alto, mediano y bajo, cómo mejorar las consignas de actividad matemática, cómo chequear la coherencia en tareas. Van a ver ejemplos de tareas y de la valoración de la actividad matemática. Muchas gracias.